Bendecidos hermanos, buenos días. Jesucristo siga derramando bendiciones en cada uno, que sobre y abunde en esta mañana tan deliciosa. Quiero compartirles este mensaje: ser hacedor o hacedores de la voz de Dios. Para esto vamos a mirar en las Escrituras, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios nos hace un llamado, aparte de la obediencia, a que seamos hacedor de su palabra, a que pongamos en práctica sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, y que los pongamos por obra. Hay un grave problema y una grave dificultad en nosotros, los hijos de Dios, que nos gusta oír lo lindo que habla Dios, y más cuando escucha o escuchamos lo que nos agrada oír, lo que nos conviene. Pero poco nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios. Esto a veces poco causa preocupación por hacer la voluntad del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21, el Señor dice en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son condiciones que Dios pone para cada uno de nosotros para poder entrar en el reino de los cielos, porque muchas personas se jactan en decir que son de Dios, que militan en los caminos del Señor, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es que va a haber algo que va a desconcertarnos tanto, porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y qué gran decepción cuando nos declaren: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Es que cuando decía que hay un grave problema en cristianos, entre comillas, es que muchos viven de apariencia. Hay cristianos que viven de apariencia. Ese es un grave problema en los hijos de Dios, en muchos hijos de Dios,
que les gusta oír lo lindo que habla Dios, y cuando escuchamos lo que nos agrada, lo que nos conviene, pero pocos nos ponemos a hacer la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque hay unos que se dan tanto golpe de pecho, pero tienen dificultad para la salvación. ¿Por qué razón? Porque su testimonio no es el más correcto, su testimonio no es el más agradable. Ahora, yo quiero decirte algo. Esto no es de apariencia, sino que hay que ser hacedor de su palabra y no solo oidor. Cuando usted está en esta tónica de ser solamente oidor, se está engañando a usted mismo. Se está engañando a usted mismo, cristiano. Claro que sí, porque el Señor lo ratifica y el Señor lo dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores y no tan solamente oidores. Porque es que hay veces queremos vivir de apariencia. Nos estamos engañando. Alguien me decía, qué buena esta palabra, lo que hay que ponerla en práctica. Si tú no pones en práctica lo que predicas, tu mensaje es hueco y vacío. Porque usted tiene que vivir lo que predica y predicar lo que vive. Si usted no es el ejemplo, si usted es una persona de mal testimonio, tu mensaje carece de veracidad. Y usted tiene que aprender a hacer la obra que el Señor le ordenó hacer. Jesús te cataloga, hermano o hermana, si haces su voluntad. Porque Él dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre? Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios o de mi Padre. Mateo 12:50. Los justos no son los oidores de la ley de Dios, sino los hacedores de la ley. Porque si usted se considera justo y solamente es un oidor de la palabra y no es un hacedor de la palabra o de la ley de Dios, usted no está dentro del camino de la justicia. Está dentro del camino de la justicia, pero usted no está siendo justo. Lea Romanos 2:13. Hay veces nos jactamos y nos regocijamos en decir, tengo 15, 20, 30 años o más años de ser cristiano o cristiana. Pero todavía hay en nosotros chismes. Levantamos calumnias. Tenemos resentimientos, no perdonamos, hay odio. Somos tramposos, fiamos, no pagamos. Y lo peor, vamos a la iglesia teniendo apariencia de piedad, pero en realidad estamos negando la eficacia de ella. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 11, Santiago 4:11, mira lo que dice Santiago 4:11. Me dirá, pero pastor, pero es que uno tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Santiago 4:11, Santiago siendo pastor, se dirige a la iglesia, a los hermanos, y dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Tú sabes lo que te quiere decir esto?
Porque hay veces no somos hacedores de la palabra, pero sí nos gusta que otro sea hacedor de ella. Juzgamos, señalamos. Hay veces vamos a las iglesias y es a criticar, a murmurar, a mirar cómo viene el uno vestido, cómo viene el otro vestido. Y vamos a señalar a los otros. Y nos convertimos hay veces en jueces. Pero no somos hacedores de la ley. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Entonces tenemos que mirar que si somos hacedores de la palabra, tenemos que testificar de que verdaderamente Jesucristo está sentado en nuestros corazones. Y ser hacedor implica obediencia. Porque cuando usted es obediente a la voz de Dios y pone en práctica la voz del Señor, vamos a ser triunfantes. Vamos a ser triunfantes. Y Dios nos exhorta a cada uno de nosotros que tenemos que caminar conforme a la ley de Dios, siendo hacedores de su palabra. Por eso en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 21, si tú analizas esto, él dice, Santiago dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Y hay una coma. Toda coma y todo punto tiene un significado en la palabra. Entonces cuando él está diciendo, pero sed hacedores, ¿qué te quiere decir el Señor? Que pongamos en práctica su palabra. Que aparte de escuchar su voz, la pongamos en práctica. Hay que poner en práctica la palabra y ser hacedores. ¿Cuál fue la derrota del hombre desde un principio? Porque es que Dios le dijo al hombre, del árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Morirás. Y tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios. Al hombre se lo dijeron claro. Le hicieron una advertencia para que fuera hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Pero el hombre le transmite a su mujer la voz de Dios y ella le manifiesta a la serpiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mira, Dios en ningún momento le dijo al hombre ni a la mujer, ni le tocaréis. Esta palabra se la añadió la mujer, porque Dios no le ha dicho ni lo tocaréis. Las tentaciones no se tocan, no se acarician. Por eso hay que ser hacedores y no tan solamente oidor. Porque él escuchó la voz de Dios, pero no fue hacedor. Porque el hombre, cuando Dios lo detectó,
Mira que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando tú oyes la voz de Dios, tú no tienes por qué esconderte. Y menos si estás haciendo algo bueno. ¿Qué dio mérito a la escondedera? Que estaban haciendo algo malo o que hicieron algo malo delante de la presencia de Dios. Entonces yo quiero que tú entiendas qué voz estás escuchando. ¿Qué voz escuchamos? Porque hay voces que cantan, hay voces que lloran, hay voces que recitan, pero estaremos escuchando la voz de Dios. Estaremos siendo hacedores al escuchar la voz de Dios. Dios tiene grandes mandamientos. Y mira que cuando Dios llama al hombre, en el versículo 9 del capítulo 3 del libro de Génesis, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y mira la respuesta. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le tuvo que llamarle la atención fuertemente y le hizo una exhortación. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Es que cuando Dios habla, cuando Dios da su voz, por favor, hermano, seamos hacedores de su palabra. Porque esto nos trae consecuencias nefastas, consecuencias duras. Nos trae unas consecuencias fuertes. Porque, pues te repito, que es tan fuerte la consecuencia de no querer escuchar la voz de Dios, de ser hacedor de la palabra del Señor, que llegará el momento en donde nos van a decir, apartaos, hacedores de maldad, porque no os conozco. Y mira cómo empieza el versículo 46 del capítulo 6 de Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Porque cuando usted es hacedor de la palabra, Dios nos puede calificar como verdaderos hijos de Dios. Yo te motivo en esta mañana a que recuerdes que no debemos solo ser oidor, porque hay veces nos habla y nos entra por el oído izquierdo y nos sale por el derecho o viceversa. Y mira que él dice que cuando somos oidores y no hacedores, somos semejantes al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tú edificas en la palabra, cuando dejas que Cristo se siente en el corazón tuyo y comienzas a hacer lo que Dios te ha ordenado hacer,
Dios te califica como aquella persona que edificó su casa sobre la roca. Y cuando te está diciendo que cavó hondo y el fundamento lo puso sobre la roca, porque nosotros tenemos que hacer un buen cimiento. Mi hermano, tú tienes que tener un cimiento fuerte, porque va a venir una avalancha contra ti, va a venir problemas, va a venir dificultad, va a venir lo que quiera venir, pero tú no vas a caer porque tú edificaste en la roca, tú aprendiste a escuchar la voz de Dios, a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Mas el que oyó y no hizo, fíjate que dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Mira, yo te quiero decir, porque hay hermanos, entre comillas, que tienen apariencia de cristiandad, años de estar en los caminos de Dios, no beben, no fuman, no bailan, se están absteniendo de muchas cosas con apariencia, pero la esencia del verdadero llamado no lo están llevando a cabo. Y ¿sabes qué te voy a decir? Que están perdiendo el tiempo. Perdóname que te hable, pero están perdiendo el tiempo, porque cuando Dios te llame, cristiano, vas a tener problemas. Porque es que cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, cuando viene verdaderamente el sacudión, es que Dios está cada día probándonos a nosotros como el oro, a ver si somos oro falso o oro puro. Tú puedes estar en las diferentes tónicas, tú puedes tener persecución, pero Dios nos da la victoria. Tú puedes en el momento estar pasando por un desierto, pero Dios te da la provisión en medio del desierto. Tú puedes estar metido por el fuego, pero no te quemarás, porque tú eres hacedor de la palabra de Dios. A Sadrach, Mesach y Abednego lo amenazaron con meterlo en el horno de fuego. Y ellos le dijeron al rey, contigo no vamos a discutir sobre este asunto. Y ellos mejor prefirieron que lo metieran en el horno. Pero ellos sabían que el fundamento el cual habían edificado era en la roca. Habían tenido un fundamento sólido. A Daniel, cuando le dijeron que lo iban a meter en el foso de los leones, él ni siquiera se inmutó ni se acobardó, ni puso resistencia. Lo echaron tranquilamente. Y cuando llegó al fondo del foso, dice la historia que habían como 6 leones. ¿Y tú sabes lo que sucedió? Que los leones miraban a Daniel con ternura, miraban a Daniel con amor. Se les quitó el apetito, porque Dios les enmudeció la boca. Y Daniel estaba confiado. Esta es una forma de que la casa la estremezcan. Tu casa puede ser estremecida. Tu ministerio puede ser estremecido. Te estoy hablando a ti, profeta, a ti, pastor, a ti, maestro, a ti, evangelista, a ti, apóstol. Tú puedes en un momento de ser estremecido, pero tú no caes porque tú edificaste en la roca que se llama Jesucristo. Y si de pronto tú estás caído, levántate. Levántate.
Esas fueron las palabras cuando Pedro y Juan llegaron al pórtico, que encontraron al mendigo en la puerta del pórtico. Estaba mendigando, estaba pidiendo, y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, te digo, levántate. Si Pedro hubiera tenido plata, ese paralítico, ese enfermo, no se levanta. Y yo te digo hoy, en esta mañana, levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Párate firme, que Dios te llamó a que dieras fruto de verdadero arrepentimiento, de verdadero cristiano genuino, no de hipócrita. Dios no le gustan los hipócritas. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Amén. Oh eterno Salvador, agradecido estamos de ti, mi Dios, porque tú eres grande, tú eres invencible, tú eres el Dios poderoso. Te quiero dar las gracias, Señor, porque cada día tú anuncias a tu pueblo, Señor, que tienes bendiciones sobreabundantes para todo aquel que oye tu voz. Señor, porque tú dices que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti muchas bendiciones y te alcanzarán. Te abrirá Dios su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu vida en su tiempo, para bendecirte toda obra de tus manos. Señor, te quiero dar las gracias porque es tu palabra. Y tú dices que nos hará sobreabundar en bienes cuando somos hacedores de tu palabra. Y tú dices que tú derrotarás a nuestro enemigo que se levante contra nosotros. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti, te dice el Señor. Te doy gracias, papá. Gracias, Señor. Pero cuando hay desobediencia a Dios, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti maldiciones y te alcanzarán. Pero nosotros, Señor, hoy nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, Dios. Porque tú quieres, Señor, que nosotros, Padre mío, estemos atentos siempre a tu voz. Tú quieres, Señor de la gloria, que nosotros vengamos a ti y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Te quiero dar las gracias, Señor, porque tú nos estás haciendo un llamado al verdadero arrepentimiento, a que pongamos en práctica la obra, la palabra tuya, Señor. A que no seamos oidores solamente, Padre mío. Dios, tú a nosotros no nos quiere que estemos como la onda del mar. Hoy somos y mañana no somos. Tú quieres que seamos permanentes en tu palabra y que el fuego esté encendido en el altar. Gracias, Señor, te doy en esta mañana preciosa. Y te pido, mi Dios, que nos fortalezcas en medio de la debilidad. Padre, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Amén.